Hoy tu palabra alumbre, como dice la Escritura. Queremos confiar en la verdad de tu palabra. Bendice la prédica, bendice cada persona que está aquí y que eventualmente escuchará también la prédica en línea, porque sabemos que hay personas que eventualmente la escucharán. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a este momento de exponer la palabra de Dios. Antes de presentar el tema, solamente quiero hacer como una pequeña referencia a algo que habló el hermano Daniel la semana pasada. Creo que la prédica la semana pasada se llamaba ¿Quién es Dios para ti? Y creo que la pregunta es correcta. Yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿quién es Dios para usted? Para muchos, Dios no es más que una persona que hace milagros. Punto. Eso es todo lo que yo sé de Dios. Que hace milagros y que cuando uno está enfermo le puede decir, Señor, saname, y Él me puede sanar. Para otros, Dios es alguien que le puede ayudar a conseguir un empleo. Eso es todo lo que pienso de Dios y eso es todo lo que tengo de Dios. Realmente, la gente, en su gran mayoría, ha reducido a Dios a lo que cree que Dios es y no quien verdaderamente Dios es. Vivimos en un mundo, en realidad, en donde Dios puede ocupar cualquier lugar en su mente, pero con las restricciones que usted mismo le quiera poner en su mente a Dios. Yo no sé si usted ha escuchado mucha gente decir, yo adoro a Dios a mi manera, yo creo en Dios a mi manera. No, no crees en nada, sinceramente. Sí, o sea, perdona que te sea directo, pero yo creo a Dios a mi manera. No, vos crees en vos mismo, en lo que vos crees de Dios, pero a Dios no lo conocés. Pero mucha gente anda con esos argumentos como queriendo decir, me justifico porque digo creer en Dios aunque a mi manera, pero bueno, por ahí me la llevo. No, no tienes nada. Sí, en serio, no tienes nada de Dios. Entonces, ese problema existe y con frecuencia me llama la atención que la gente que termina refutando la Biblia o queriendo contradecir las cosas de Dios son ese tipo de personas. Creo en Dios a mi manera, creo en Dios a como yo pienso. Yo una vez hablaba con una persona que me decía eso y me estaba diciendo, yo no creo que el Señor vaya a castigar, es que en realidad no creo que Dios vaya a hacer eso y al final la gente se pierda. ¿Y por qué me lo decís? No, es que es lo que yo creo. Y le hago una pregunta, ¿alguna vez has leído la Biblia? No, pero yo pienso. Entonces aquí paramos la conversación. Si no has leído la Escritura, mejor ni sigamos hablando. O sea, porque ¿cómo me vas a refutar a Dios si ni siquiera te has dado cuenta de su palabra? Pero esa es la idea y el pensamiento de la gente hoy. Reducen a Dios a lo que ellos quieren creer de Dios. Entonces, ¿quién es Dios para usted? Bueno, yo no sé realmente quién es Dios para usted, pero quiera Dios que Él sea el todo, su Salvador y su Señor. Y no solamente un concepto reducido de lo que usted se imagina que Dios es. Dios no quiere eso. En la sociedad en que vivimos hay mucha religiosidad. Si usted viene hoy, saliendo en la mañana para acá, en cada esquina usted va a hallar un culto. O me van a decir que no es cierto. En cada esquina usted va a hallar un culto, una reunión. Pero mi pregunta es, ¿está Dios en todos esos lados? Bueno, Él está en toda la tierra, pero no sé si estará realmente presente en la exposición. Ahora, no estoy diciendo que este es el único lugar que se predica la palabra. No, Dios me guarde de tal cosa. Porque hermanos tenemos en todo el mundo. Dios ha dicho de que hay hermanos, sí, hay testimonio de quienes le conocen en todo el mundo. Porque Él salvará gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Pero, hablando del contexto en el que vivimos en un tiempo en donde Dios es reducido a todo lo que usted quiera creer. ¿Verdad? Bueno, Dios ha sido considerado particularmente por la gente cuando hay un interés de por medio. Es decir, que si Dios para mí es el que me puede resolver todos mis clavos, eso es lo que yo creo de Dios, pero va a favor de mi interés. Y créanme, hay gente que creen que Dios es un amuleto que te sacas y ¡bum! Ya se resolvieron tus cosas. Yo he conocido esos casos. Y yo digo, qué tremendo es esto. ¿Cómo hemos reducido nosotros los seres humanos? ¿Cómo ha reducido la gente a Dios a tan poca cosa? Seamos honestos. ¿Cómo han reducido a Dios a tan poca cosa? Al hacer eso, no le damos gloria a Dios para nada. Le da gloria a usted mismo. Porque pone a un Dios como un súbdito que le sirve para sus propios intereses, pero no porque lo quiere honrar. Así de sencillo. Entonces, eso es incómodo, sinceramente. Y es incómodo porque Dios no es cualquier cosa.
Pero, lamentablemente, Dios es tratado como cualquier cosa en el pensamiento de la gente. Hablando entonces de que vivimos en tiempos muy religiosos, tiempos en realidad en donde mucha falsedad y mucha vana religiosidad existe, quiero leer un texto que el hermano Daniel leyó para ir concluyendo esta parte introductoria. Está en Hechos 17, voy a leer el versículo 22 y el 23. Hechos 17, 22 y el 23. Pablo llegó a una ciudad llamada Atenas, y en esa ciudad la gente adoraba al Dios que mejor se le acomodara. ¿En serio? Cualquier cosa ellos hacían Dios. Es decir, si ellos se bebieron una Coca-Cola y les quitó la sed, ya le hacían un altar y ese es el Dios Coca-Cola. Así de ridículo como parece, pero es verdad. Ellos agarraban cualquier cosa y lo ponían como Dios. Tenían un sinnúmero de Dios. Entonces dice que él llegó a ese lugar y él miró a la gente, dice, siguiendo un montón de dioses y teniendo un altar aquí, teniendo un altar allá. Pero me llama la atención que él le dice esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Como mucha gente hoy. Observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pónganle atención a esas palabras, al que ustedes adoran. Y luego dice: pues sin conocerle, es a quien yo estoy predicando. Pablo estaba predicando acerca del Evangelio, estaba predicando de Dios. Pero al hallar ese montón de escenas religiosas, ahí él les tiene que decir: ese Dios que dice ahí, al Dios no conocido, al que ustedes dicen que están adorando, aunque no lo conocen, ese es el que yo te estoy predicando. Muchas iglesias hoy están aparentemente adorando a Dios, pero le está pasando lo mismo que los atenienses. Tienen un gran altar en su corazón que dicen el Dios no conocido, porque de Dios no conocen nada. Conocen de religiosidad, podemos ver la religiosidad que abunda, pero su altar dice al Dios no conocido. Entonces, ese es el Dios que queremos presentar, porque es necesario que se saque el engaño del corazón y de la mente. Por eso Pablo le dice: a ese Dios al que ustedes dicen creer es al que yo anuncio. Otro ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús platicó con la mujer samaritana. La mujer samaritana le estaba diciendo a él que en ese lugar, dice, ahí han adorado a nuestros padres, dice. Y el Señor le dice: ustedes adoran lo que no saben, dice. Pero llegará la hora en que Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero póngale atención, él le dice a esta mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuánta gente hoy se encuentra adorando lo que no sabe? Porque tiene una gran inscripción al Dios no conocido. No lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Por la misma situación. Porque la gente quiere acomodar a Dios conforme a su propio pensamiento, pero no quiere que Dios realmente sea la verdad que te dice: yo soy Dios, este soy yo. No lo quieren. Entonces, por eso el montón de gente termina adorando al Dios no conocido, porque Dios es reducido conforme a lo que yo quiero pensar de Dios. Es decir, si hay ciertas cosas de Dios que no me parecen, solo me quedo con lo bueno, pero lo otro de Dios no me gusta. En cierta ocasión había un hombre que le preguntaba por algunos textos de la Biblia al pastor: pastor, mire, ¿y este texto a qué se refiere realmente? Y obviamente aquellos textos que no le convenían al hombre, el pastor le decía: no, es que eso ya no se aplica para hoy. Y volví otra vez y le preguntaba al hombre: mire, ¿y este texto qué me está diciendo? No, ese texto ya nada que ver. Y en una vez dice que llegó y abrió la Biblia toda rota y le dice: oye, ¿qué le has hecho a la Biblia? Es que los textos que usted me dice que no sirven, yo los corto. Dice: solo me quedo con los que sirven. Eso está pasando hoy. Porque la gente no quiere la verdad de Dios, sino que agarra y corta los pedacitos que no le convienen y se queda con lo que ellos quieren. Y ese Dios es el Dios no conocido. Porque no es el Dios de tu imaginación. No es el Dios que te quieras acomodar. El Dios de la Biblia dice: cielos y tierras pasarán, mi palabra no. Es el Dios de verdad. Entonces Dios quiere sacar del corazón de la gente toda vana religiosidad. Dios quiere que se le adore en espíritu
Y en verdad, miren, yo francamente, yo no recuerdo haber sido religioso en realidad. Decía que creía en Dios, pero yo no recuerdo pues haber andado en esas cosas. Sí fui a la iglesia en un par de ocasiones, pero no recuerdo pues haber andado en eso. Pero ahora que entiendo el contexto de eso, oye, qué incómodo es cuando uno se atribuye, es que yo fui o nací en la iglesia evangélica. Que hayas nacido en la iglesia evangélica es una cosa, pero tenés que arrepentirte de tus pecados si no has creído en Cristo. O sea, es decir, hay mucha gente que nace adjudicándose tantos créditos, pero el día que vienen a Cristo, todos tus créditos se vienen al suelo, necesitas a Dios. Entonces Dios quiere quitar todo ese engaño que hay, porque es tremendo, sinceramente, es tremendo. Y hoy vamos a ver un ejemplo en unas personas. Por eso el tema de hoy se llama conocimiento sin honra. Conocimiento sin honra. Yo le iba a poner ahí, conocimiento con vana religiosidad. Porque un conocimiento sin honra es equivalente a un conocimiento con vana religiosidad. Y vamos a estudiarlo en un ejemplo de los samaritanos. Los samaritanos. Primero vamos a leer la porción de la Escritura y después vamos a entrar en detalles. Vamos a ir a Segunda de Reyes, y vamos a leer el capítulo 17. Vamos a leer del verso 24 hasta el 27 ahorita, ¿ok? Segunda de Reyes 17, 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Quiero decirles una cosa primero. Vamos al primer versículo. Que iba a poblar una ciudad, una región que se llamaba Samaria. Y dice que para poblar esa región trajeron a gente de diferentes lugares. Ahí menciona cuáles son los lugares: Babilonia, Cuta, Aba y Sefarbaim. Entonces esta gente llegó a habitar ahí. Pero para no entrar tanto detalles de esto, los samaritanos son una mezcla de israelitas y gentes gentiles. Entonces los samaritanos son el resultado de una mezcla de gentiles con israelitas que se habían quedado en esa tierra. Y entonces de esa mezcla que hubo, se formó una religiosidad también en los samaritanos. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas personas que mandaron ahí dicen que no conocían a Dios, pero dice también que no temían a Dios. Porque si leemos el versículo 25, dice: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo, dice, no temiendo ellos a Jehová. Ellos no tenían temor a Dios. Pero después dice que no conocían la ley de Dios. Ok, tenemos dos cosas: no temen a Dios ni conocen la ley de Dios. Eran paganos, ok, eran gente idólatra, eran gente perdida, gente que no quería ni sabía nada de Dios, sinceramente. Pero resulta que le dicen al rey lo que está pasando en esa ciudad. Entonces el rey viene y les dice lo siguiente en el versículo 27. Leamos el versículo 27. Dice así: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Ok, no la conocen, no temen a Dios, entonces hagamos algo, que se les enseñe. Manden a alguien que les enseñe a esa gente para que ya no sigan siendo comidos por los leones,
y para que conozcan a Dios. Entonces mandaron a un sacerdote de Israel para que le enseñara. Leemos el versículo 28. En el versículo 28 dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Ponga atención, dos cosas importantes, dos cosas que ellos carecían: no temían a Dios y tampoco conocían a Dios. Pero este sacerdote ahora fue a enseñarles y también que supieran cómo tienen que comportarse y honrar a Dios. Entonces, eso es lo que ahora se les estaba diciendo a esa gente, para que conozcan a Dios, para que ya dejen de vivir como paganos. Porque la intención de mandar a alguien a enseñarles fue para que dejaran de vivir como gente que no conoce a Dios. Eso no es. Es como cuando usted ve a un hijo a quien usted le ha enseñado valores, le ha enseñado cosas, y lo ve vivir como que nunca aprendió nada de lo que enseñó. Usted sí se jacta y le dice: parece que no aprendiste nada de lo que te enseñé. ¿Por qué dice eso usted? Porque vio que la enseñanza no sirvió para nada. Entonces, bueno, parece que ahora la cosa aquí va a cambiar con esta gente, porque ya les mandaron a alguien que les enseñe, porque ya les mandaron a alguien, pues, que les enseñe cómo comportarse delante de Dios. Pero sucedió algo. ¿Y qué fue lo que sucedió? El título: conocimiento sin honra. Les mandaron a alguien, pero no les sirvió de nada. Leamos el versículo 29 para que veamos qué fue lo que pasó con esta gente a quien se les mandó alguien que les enseñara cómo respetar a Dios. Y dice así, en el verso 29: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y ahí, ¿qué pasó? Llegaron pidiendo ayuda para que alguien les enseñara cómo honrar a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué terminaron haciendo? Dice que cada uno se empezó a hacer su propio Dios. Cada uno empezó a decir: hagámonos un Dios. Y hey, ¿para qué te mandaron a alguien que te enseñara? Esto quiere decir entonces que los samaritanos nunca llegaron a conocer a Dios. Pónganle atención a eso. Nunca llegaron a conocer a Dios. Pero tal vez los samaritanos decían: ¿cómo no? Aquí vino un sacerdote, aquí vino un israelita a predicarnos de Dios y a enseñarnos cómo honrarlo. Pero no, nunca conocieron a Dios. Ahora usted me va a decir: ¿por qué no conocieron a Dios? ¿Saben por qué? Porque al Dios que le llegaron a predicar, al Dios verdadero, lo consideraron como un Dios en medio del montón. Entonces ellos tienen ahora un Dios más en su bolsillo, igual como los atenienses. Y eso pasa hoy con mucha gente. Tiene sus propias creencias, tiene su religiosidad y sus pensamientos acerca de Dios. Cuando oye que se le habla de Dios correctamente, también como que lo agarra, pero hace lo mismo. También ponen a sus dioses por medio y lo que hacen es y dicen: Dios es un Dios más del montón, pero este es mejor que el otro. Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que hace mucha gente. Agarran a Dios y dicen: bueno, yo aquí, el Dios de los mormones no me gusta. Son tranquilos los mormones, son buena gente, pero eso de que ese Dios no me parece. Pero aquí sí me gusta, son tranquilos, enseñan la verdad. Pero sí, igual, lo que sigue haciendo la gente es solamente agarrando a Dios y haciéndolo un Dios del montón. Y Dios no puede ser reducido a un Dios del montón, porque Él no es falso, Él es el Dios verdadero. Los samaritanos no llegaron a conocer nunca a Dios, porque si lo hubieran llegado a conocer, nunca hubieran tenido dioses. Porque ¿qué dice el mandamiento en Éxodo 20? Vamos a ir a leer en Éxodo 20, en el verso 3. Éxodo 20, verso 3 dice: no te harás no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de ahí les llegaron a enseñar esto y terminaron haciendo lo otro. ¿Conocieron a Dios? No, porque se hicieron sus propios dioses. Y saben una cosa, no hay nada tan incómodo para Dios, lo digo de verdad, no hay nada tan incómodo para Dios que la gente lo agarra y lo haga como cualquier cosa, como un Dios del montón.
Es decir, hay varios dioses, pero este es mejor que el otro. A Dios le desagrada eso, querida persona. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene sin igual. Dios no tiene comparación con ninguna otra cosa, mucho menos con lo que se llame falso Dios, para que lo andemos nosotros agarrando como un Dios del montón. Dios se molesta, a Dios no le agrada eso. Si gusta lo vamos a leer en Isaías 46:5. Isaías 46:5. Miren lo que dice el Señor cuando la gente lo compara como que fuera un Dios del montón. Dice así, Isaías 46:5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dice el Señor, hombre, ¿y a qué me andás comparando vos? Que me ponés como que yo fuera un Dios del montón también. Que decís que me conocés, que me honrás, pero tenés tus propios dioses. Oye, ¿qué te pasa? Dice Dios. ¿A qué me querés comparar? ¿Con qué cosa me vas a hacer semejante? Pero mucha gente eso es lo que hace. Agarran a Dios, pero también tienen sus propios dioses. También tienen sus propios ídolos. ¿Por qué razón? Porque no quieren honrar a Dios. Porque si quisieran honrar a Dios, se dan cuenta que Dios dice, no tendrás dioses delante de mí. Y cuando digo dioses, no se imagine solo una escultura, una imagen. Cualquier dios es todo lo que usted abraza en su corazón que le quita el trono a Dios. Llámese dinero, llámese materialismo, llámese éxito, llámese cualquier otra cosa que le quite el trono a Dios de su corazón y usted lo pone ahí, ese es su Dios. Ese es su Dios. Llámese belleza, llámese lo que sea. Llámese política, hasta la misma religión, en serio. Llámese lo que se llame. Cualquier cosa que usted ponga en su corazón, eso es lo que usted tiene ahí. Y ese es su Dios. Eso es lo que usted adora. Y usted no adora al Dios vivo. La verdad que estos samaritanos fueron estrellas. Pidieron que les enseñaran para irse a buscar otros dioses. No les sirvió de nada, ni la enseñanza, ni que les enseñaran cómo temer a Dios. Ahora, sin embargo, me llama la atención una cosa, que la enseñanza sigue diciendo de que aparentemente parecía que sí temían a Dios. Aparentemente parecía que sí temían a Dios, pero van a notar algo, lo que habían hecho de Dios era una religión pagana, como lo hace mucha gente hoy. Leamos en el versículo 33 del mismo capítulo de Hechos 17. Dice el versículo 33. Póngale atención. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué hacían? Temían a Dios. Oye, pero ahí dice que temían a Dios. Y luego dice, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Pareciera como que en realidad agarraron su poquito de miedo, ¿verdad? O su poquito de respeto a Dios. Pero dice, también honraban a sus dioses. Como dice un dicho acá, estos no eran ni chicha ni limonada. Aquí tenemos un dicho así, ¿verdad? Estos no eran nada. Porque tenían a Dios, pero tenían sus dioses. Y eso equivale a no tener nada. No conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios verdadero. Ahora, ¿qué es lo que resultó en esta gente que se formó ese conocimiento de Dios? Yo les digo una cosa, hay cierto conocimiento de Dios en la gente que no sirve para salvarlo, sino para hacerse una vana religión. Una religión terrible y engaño que a veces es muy duro que la gente salga de eso. Porque la gente confía tanto en sus créditos, tanto en cuánto tiempo tiene en una iglesia. Pareciera ilógico, pero es cierto. Hay gente que confía porque tiene 50 años en una iglesia. ¿Y eso qué? Sí, en serio, ¿y eso qué? Es que yo soy el fundador. Qué bueno que pusiste la primera piedra y te tomaron una foto, pero eso no sirve más para nada que solo para la foto. Así de sencillo. Pero ¿cuánta necedad existe porque creemos tener cierto conocimiento de Dios? Pero te digo una cosa, si este conocimiento de Dios no te ha llevado a temer a Dios, ni te ha llevado a honrar a Dios, ni te ha llevado a sacar los dioses de tu corazón y lo tienes ahí entre Dios y no tienes a nada. Porque dice el Señor, solo para poner un ejemplo, no podés servir a dos señores. Aborreceréis al uno y amaréis al otro. ¿Pero qué estaba haciendo esta gente? Estaba teniendo dos señores. Eso es como que un esposo le diga a su esposa, es que yo te quiero a vos, pero no puedo dejar a la otra. Vos sos la oficial, hombre, tranquila. Si vos sos la... Aquí yo me quedo a dormir, aquí vivo, allá solo voy los viernes.
una esposa prudente, una esposa seria que quiere un hogar, ¿usted creen que va a tolerar eso? ¿Cómo creen que Dios va a tolerar esto entonces? ¿A qué comparamos a Dios entonces? ¿A qué reducimos a Dios? Si una esposa no va a permitir que tal cosa suceda, ¿cómo Dios entonces va a querer que la gente lo tenga, pero que también tenga sus dioses paganos? También tenga sus ídolos en sus corazones. Dice el Señor, aborrecerán al uno o amarán al otro. Pero mucha gente, eso es lo que hace con el conocimiento de Dios. Se queda con Él, pero dice, pero aquella parte me gusta también. Y no se puede, no se puede. ¿Qué es lo que resultó entonces en estos samaritanos? Tenían hipocresía religiosa. Número 2, no amaban a Dios. Número 3, no tenían respeto a Dios. Número 4, no le conocían. Número 5, su corazón estaba inclinado a sus propios deseos paganos. Y número 6, no tenían obediencia a Dios. Así de sencillo, eso es lo que le estaban mostrando. Porque dicen, temían a Jehová y honraban a su Dios, a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Como queriendo decir, lo sacaron de un lugar y lo llevaron a otro para estar peor. Sí, porque si es cierto, allá estaban perdidos. Eso es como que alguien diga, sí, ya salí del alcohol, ya salí del guaro, pero ahora me metí en la droga. No saliste de nada, seguís en la misma. Porque seguís en la práctica de algo que te está esclavizando. Y estos samaritanos no habían hecho de su conocimiento de Dios más que un conocimiento hipócrita, religioso y falso. Y la verdad de las cosas es que esto trae un disgusto sobre Dios. Dios habla directamente para que todas estas cosas sean sacadas. Vamos a ir a Segunda de Reyes 17:34. Vamos a ver qué nos sigue diciendo esta historia de estos samaritanos. Segunda de Reyes 17:34. Dice el Señor así: hasta hoy hacen como antes. Y vuelve a decir: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni su ordenanza, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. ¿Qué dice el Señor? No son nada. Ni me temen, ni me honran. Siguen en sus mismas andanzas. Dice, hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni su ordenanza. Pero pareciera como que sí temían, ¿verdad? Porque en el texto anterior, en el 33, dice, temían a Jehová. Como cuando la gente dice, no, yo respeto y temor solo a Dios. Pero cuando los ves como viven, no, papito, ni siquiera le tenés respeto ni temor a Dios. Es como la gente que dice, de rodillas solo ante Dios. Sí, te podrás arrodillar físicamente, pero tu voluntad está firme y rebelde en contra de Dios. Mientras no hayas conocido que el Señor, es tu amo y Señor. ¿Quién es Dios? La gente de todo lo que se llena es de puros amuletos y religiosidades tremendas, a como le pasó a los samaritanos. Eso era lo que estaban haciendo los samaritanos. Tenían a Dios como un Dios del montón, como un Dios más del montón. Así como los atenienses, que habían hecho tantos altares y allá a uno le pusieron al Dios no conocido. Lo mismo pasa cuando hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo otro Dios, yo solo creo en el Dios de la Biblia, pero me gusta cierto carácter de Dios y el otro no. Estás en la misma cosa. Aunque creen que por decir, es que no, yo no creo en Buda, yo no creo en la Guadalupana, yo no creo en eso, yo creo en Dios nada más y todo. Y crees que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Ya Cristo murió, ya pagó por nosotros. Eso la verdad no, eso de arrepentirse es la gente, los pastores que les gusta gritar. Bueno, yo no grito, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros abrazamos cierto carácter de Dios y el otro no nos gusta, eso es lo mismo, es religiosidad. La gente simplemente se llena de que, ay, qué bonito Dios, que lo otro, el Señor. Pero y ahí no querés sus preceptos, no querés sus estatutos, no querés sus ordenanzas. ¿Y saben qué le dice Dios a esa gente? ¿Saben qué le dicen a Dios a esa gente que se llena de andar hablando de Dios y no quiere nada con Dios? Vamos a ir al Salmo 50. Para que sepamos qué le dice Dios a esas personas que andan hablando de Él, que hasta predican, que hasta pueden andar enseñando y diciéndole a otros que se compongan, y ellos son tremendos. Vamos a ir al Salmo 50. ¿Qué le dice el Señor a estas personas? En el Salmo 50, 16,
Dice así el Señor. Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Le dice, ¿qué tienes tú que andar hablando de Dios y tomando mis cosas? Y luego le dice, ¿pero por qué razón le dice esto? En el Salmo, en el verso 17 ahí le dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Como queriendo decir, que andéis diciendo, mi Diosito, mi Señor, eso no te sirve de nada si Dios no es el Señor a quien obedeces. Es que mi Señorcito, allá en los cielos, yo tengo a mi Dios, a mi Diosito, y allá le tengo a mi Diosito un altar. Pero si el altar de Dios está ahí en la esquina de tu casa y no en tu corazón, no tienes nada. Y Dios dice, ¿qué tienes que andar hablando tú, dice el Señor, de mis leyes? Hay gente que viene y le da la prescripción al otro, pero ellos no se la aplican. Sí, en serio. Gente que le dice, ay, este chaval quiero que se componga, la verdad. Como me decía un señor una vez, este chaval que no quiere nada con Dios. Y yo le tuve que decir, pues si usted tampoco, le digo. Dice, pero quiere aplicársela al chavalo y usted tampoco quiere nada con Dios. Ya no volvió a hablar conmigo, por cierto. No lo corrí, simplemente le dije algo que es cierto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se lo dije también? Porque manifiestan como que quieren el interés de su hijo y todo, y está bien. Pero oigan una cosa, la salvación no es de los hombres para que nosotros queramos y cambiemos a las personas de Dios. Y si es de Dios, Dios es el que también puede hacer una obra en el Padre, quien es responsable de los hijos, ¿no? Pero muchas veces nosotros creemos que Dios salve a nuestros hijos, que Dios salve a nuestra tía, que Dios salve a nuestra abuela. Pero es que ahorita no es tiempo, es que no he sentido el llamado. Es que mi abuela sí, porque ella es una señora mayor y usted sabe, pues ya los viejitos. Pero vos también te puedes morir en cualquier momento. Pero la gente viene y comienza a decirle, busca a Dios, cambia a otras personas cuando ellos... ¿Y vos por qué no buscaste a Dios? Es que no quiero ser hipócrita, es que no quiero mentirle a Dios. A ver, sentate el lugar para otro, vení. Pero la cuestión es de que se llenan de tantas cosas, como que creen que con eso se humillan ante Dios y ya Dios va a decir, es cierto, esta persona tiene un corazón sincero. Tendrá un corazón sincero cuando adore a Dios y se entregue a Él de corazón. Pero mientras tanto, usted lo que está haciendo ahí es alardeando con Dios. Usted está jugando con Dios. Está haciendo como los samaritanos. Temían a Dios, pero también tenían sus propios dioses. Y volvemos al dicho que decimos nosotros, no son chicha ni limonada, no son nada. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nos formemos una falsa religiosidad. Dios no quiere que nosotros estemos ahí confiando en que ya hicimos una comunión, ya nos bautizamos. Eso es normal en esta Nicaragua. Créanme. No puedo hablar de otro país porque no vivo en otro país, pero en Nicaragua es normal. La gente confía que ya lo metieron al agua, ya le dieron su baño, y esa persona, listo. Pero al día siguiente hay que volverlo a meter también. Porque en realidad sigue igual. Es decir, confían en ritos, confían en ceremonias. ¿Por qué? Porque hacen esto. Dejan sus propios dioses en su corazón. Hasta que viene Dios y le quita la venda y le dice a la persona, deja de andar pretendiendo que me honras. Deja de andar haciendo eso. Deja tus dioses, quita tus dioses y servime a mí. Como le dijo Elías a los profetas de Baal. Hagamos una cosa, le dice Elías. Vamos a hacer un holocausto. Y el Dios que consume el holocausto, ese es Dios de verdad. Probemos, dice. Porque los otros estaban adorando a un Baal. Y viene y ya saben lo que pasó. Elías, pues, creo yo que la pasó bien porque se tuvo que reír de ellos. Pero no pasó nada. Pero cuando viene el holocausto y consume, ese es Dios. Por eso le dijo también Josué al pueblo, miren ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No tendremos otros dioses. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiera Dios que también aquellas personas que digan, hombre, yo no voy a ser como los samaritanos. Andar ahí jugando al que temo a Dios, pero también tengo mis propios dioses. Tengo mis propias costumbres que no las dejo. Ahora, ejemplo de qué puede ser eso. Leamos algo. Vamos a leer otra vez el verso 23.
el verso 33, de Segunda de Reyes 17. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Ahora, saliendo de los samaritanos, vámonos ahora a usted mismo. Ya salgamos un poco de los samaritanos. Ahora, examínese usted. Examínese usted. Usted dice, el domingo voy a la iglesia, pero el lunes no quiero saber nada de Dios. Yo soy cristiano de domingo. El domingo me porto bien en el culto, pero soy una fiera en la calle. Eso no es así. No haga eso, de verdad. El domingo en la iglesia yo soy tranquilo, pero después del domingo, y ahí sigo esperando el otro domingo para portarme bien. No, querida persona, usted está haciendo lo mismo. Aparentemente teme a Jehová, pero usted sigue honrando sus propios deseos, inclinado a sus propios deseos. Dice, según la costumbre de las naciones. Hay gente que dice honrar a Dios, pero no deja sus viejas costumbres. Y no estoy hablando de que bebe té, de que bebe café, no me refiero a esas cosas. No dejan su maldad. Siguen ahí, es que mi Diosito ahí la llevo, pero siguen conforme a sus viejas costumbres. Y eso puede ser posible. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas se hacen nuevas. Pero se conforman a decir que ahora temen a Dios, que ahora van a una iglesia, pero viven conforme a sus viejas costumbres. Es decir, aparentemente fueron sacados del mundo, metidos en la iglesia, pero viven como el mundo. Y ahí eso. ¿Y eso? ¿Qué es lo que se hicieron? Una religiosidad. Como los samaritanos. Temen a Dios, pero también tengo mi mundo. También tengo lo que me gusta. Y yo no es porque quiera aquí ser directo con algún católico, si alguien fue católico, ¿verdad? Pero es real. El católico hace misa y terminando la misa se va a meter a un buen bacanal. ¿O me van a decir que no es cierto? Pero no lo hacen solo los católicos, los evangélicos también. Sí, también. También. La otra vez me invitaron a mí a un lugar que era un culto cristiano, pues algo. Terminando eso vino la pachanga y ahí dije yo, todo el mundo después comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ahí tememos a Dios, pero también honramos las cosas que nos gustan del mundo. Así se vive hoy en esta Nicaragua, querida persona. Y no me digan que no es cierto, es verdad. Es verdad. Usted puede ver que al ratito que terminó el culto se acabó todo y ahora que venga la fiesta, que vengan los mariachis, que vengan los boleros y que entre todo y que vamos. Qué tremendo eso. Tienen sus propios dioses. O gente que dice, yo creo en Dios y todo, pero la verdad es que a mí me gusta robar. Y ahí, sí, pero yo le pido perdón a Dios, la verdad que se lo pido porque yo siento que es malo, pero no lo puedo dejar. Pero creo en Dios, sí. Hasta ahora ninguno de los que le he preguntado así me dice que va para el cielo. Todos me han dicho que se van a perder. No creo que sea tan ahí que me vaya a decir, no, pero también me voy al cielo y me va a meter con todo el zapato el Señor. No es así, querida persona. Si usted sigue con sus dioses en sus corazones, usted no conoce al Dios de Israel. Porque su Dios es el Dios que su corazón quiere honrar. Y el Dios de la Biblia, es que ese lo acomodé según me parece. Las cosas que Él no me parece, por eso ahora busco en otras alternativas. Dice, honran a Dios, pero con sus viejas costumbres. Gente que dice que cree en Dios, pero ahí están, con sus viejas costumbres, en el mundo. En el mundo. En el mundo. Hay una frase que un pastor dijo, no sé, creo que lo recuerdo, dice así, el problema no es hacer que el mundo viva como cristiano. El problema es hacer que la gente que está en la iglesia deje de vivir como el mundo. Amén, eso es cierto. Dice, el problema no es hacer que el mundo viva como cristiano. El problema es hacer que la gente en la iglesia deje de vivir como el mundo. Ya, que dejen de ser como los samaritanos, que dicen, honran a Dios, temen a Dios, pero después tenemos a nuestros dioses.
Después tenemos lo que nos gusta. Eso se hace cuando no se conoce a Dios. Pero yo he ido a la iglesia, a mí me han enseñado la palabra. Está bien, te la han enseñado, pero no la has entendido. Te la han enseñado, pero no la has entendido. No, pero es que créeme que yo voy ahí y yo leo la Biblia. Sí la has leído, pero no la has entendido. No, pero es que yo sé los textos, yo sé que Dios vino al mundo, sabes de Dios, pero no conoces a Dios. Estás perdido como los samaritanos, que le mandaron a un sacerdote que les predicara, pero más bien les sirvió de perdición, porque hicieron de ese conocimiento una religión vana, terrible y un engaño. Dios quiere que nosotros evitemos todas esas cosas, que no caigamos en esto. Créanme, nosotros a veces, las personas tienen un poquito de consuelo cuando dicen, no, es que yo sé que mi papito Dios, mi Señor, y la gente ya cree que ya está bien con Dios porque dijo eso. Qué barbaridad, aquel hombre malvado que hizo eso. No, yo sé que yo me veo mi guaro, pero yo no haría lo que hace aquel. ¿Cómo no? Estás haciendo lo mismo, estás pecando contra Dios. Pues la gente cree, pues. No, es que yo no sería capaz, yo la verdad que temo a Dios y la verdad que sé que soy mentiroso y ladrón, pero eso ya es demasiado, matar a una persona. Sí, es demasiado, soy honesto, pero si estás en tus pecados, de nada te sirve decir, es que mi Dios, es que yo tengo temor de Dios y me abstengo de matar, pero no te abstenes de robar. Seguís en la misma condición. Pero los seres humanos somos expertos. ¿En qué? En ponernos a nosotros la etiqueta de buena gente. Sí, nos gusta ponernos la etiqueta de buena gente. ¿Y sabe por qué? Porque al ratito que pescamos al que está peor que nosotros, tenemos como ya la libertad de decir, viste, yo no soy como aquel. Y ya soy buena gente. Y eso ya les da un poquito de consuelo, ya les da un poquito de crédito a la gente. Querida persona, si no conocen a Dios, nada de lo que saben de Dios les ha servido. Siguen igual conforme a sus costumbres paganas, como dice la Escritura de los samaritanos, honrando a Dios, pero con sus costumbres anteriores. La gente en la iglesia, pero con sus costumbres mundanas, bebiendo guaro, siguiendo en sus mismas malas palabras, siguiendo, no sé, haciendo sus trampas y sus cosas pues que no convienen. No, querida persona, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Amén. Y si conocieres a Dios de todo corazón, conocieras de que Dios es santo y Él llama a ser santo porque yo soy santo. Amén. Ya haces a un lado tus dioses, los sacas y los quitas y pones a Dios en tu corazón y este es mi Dios, este es mi Señor y a Él quiero servir. Dios es directo y Dios habla verdad y Dios no quiere que ninguno se engañe. Porque mire, los que nos engañamos somos nosotros. Y nos gusta, por cierto. A la gente, si hay algo que le gusta es eso. Crearse sus propias ideas de Dios y engañarse a sí mismo. Que no nos pase las de los samaritanos. Que no andemos ahí diciendo tememos a Dios, pero vivimos como que no tuviéramos conocimiento de Dios. Leamos un texto en Salmo 36. En el Salmo 36 dice la palabra así. Salmo 36, 1. Solo ese versículo voy a leer. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor, pero va a la iglesia. Eso no me dice nada. ¿O sí? No me dice nada que vaya a la iglesia. ¿Qué dice ahí? La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de él. Señor, pero todos los días lee la Biblia. Pero no me dice nada. La iniquidad en el corazón me dice, no hay temor delante de Dios en su corazón. Señor, pero ya se bautizó. ¿Y? Si no ha nacido de nuevo, está engañado. Está como el samaritano. Jugando, conozco y no conozco a Dios. Y Dios dice, alto, córtenla, ya. Busquen cómo honrar a Dios. Cómo ya dejar de tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Como dijo Elías, dejen de vacilar en 2 pensamientos. Si Baal es Dios, sírvanle pues. Si el mundo es lo que quieren,
sirvan al mundo. Pero si quieren honrar a Dios, honren a Dios. Y ya dejen de vacilar en dos pensamientos. Dicen, no anden jugando. Se deciden. El mundo, bueno, ahí está el mundo pues. Pero no pueden tener a dos señores. Aborrecerán a uno y amarán al otro. ¿Ok? Porque Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dejen de jugar. Mi Dios, mi mundo. Se acabó. Dios es mi todo. Dios es mi Señor y a Él me rindo. Entonces, esa fue la enseñanza. Que no tengamos un conocimiento que termine en religiosidad y en vano provecho, pues, sino que de verdad conozcamos a Dios porque queremos servirlo solo a Él, porque queremos de Él nada más y queremos que Él gobierne nuestras vidas. Porque miren, como seres humanos hablando así, no nos gusta cuando alguien nos tiene ahí como en un lado y en otro, en un lado y en otro. A ver, decidiste, esto o lo otro, punto. Usted sí pone sus condiciones, ¿verdad? Y le gusta ser claro. No es que yo soy claro, Dios también. Y Dios dice, deja de andar jugando. Oremos para que Dios nos bendiga con su palabra. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Nos hemos dado cuenta cómo los samaritanos, Señor, a pesar de que se les enseñó la ley de Dios y a pesar de que decían tener temor a Dios, bebían como que si no te conocían, Señor. Decían, temían a Dios, pero también querían su mundo. Dios, confróntanos hoy. Habla al corazón de cada uno. ¿Qué quieren? ¿Te quieren a ti? ¿También al mundo? No. ¿Qué quieren? ¿Servir a Dios? Ok, a Dios. ¿Servir al mundo? Bueno, Dios, habla a nuestros corazones y quita el engaño religioso, Señor. Quítanos amuletos religiosos, mi Diosito, que mi Señor, Dios, si no te conocemos, si no te honramos, es vano conocimiento, resulta en vana religiosidad. No sirve, Señor. Queremos conocer al Dios vivo y verdadero, aquel que transforma, aquel que verdaderamente nos lleva a honrarte. Aún tu pueblo Israel, Señor, dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero no porque faltara palabra, sino porque no te quisieron honrar, no te quisieron obedecer, y resultó que vivían como que no te conocían, Señor. Guárdanos, Señor, quita todo engaño, Señor, de verdad, y llévanos a entender que no podemos seguir vacilando. Dios, sigamos a Dios. Él es a quien nosotros debemos honrar. Padre, gracias por este tiempo y esta palabra. Bendice a cada persona y gracias por hablar a nuestro corazón de manera directa. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Estamos siempre a la orden por cualquier pregunta, cualquier inquietud. Estamos para servirle. Lo esperamos el próximo domingo.